A ustedes formalmente, bienvenidos, programa número 12 de Desafío 2019, ya en la quinta temporada aquí en la pantalla de C5N. El caso que el gato y toda la programación de C5N viene tratando en profundidad, el escándalo a partir de este personaje Marcelo D'Alessio y las dudas que hay sobre la participación en extorsión del fiscal Carlos Stornelli, ha reactivado las dudas, ha reactivado el tema del espionaje en la República Argentina, de los servicios de seguridad, de gente del submundo. En ese sentido, en ese contexto, el robo que sufrió Sergio Massa en sus oficinas de la calle Libertador, de 3 notebooks, no han hecho sino reavivar aún más el caso. Le vamos a preguntar al candidato en minutos sobre ese tema y por supuesto sobre las perspectivas políticas, como le decía el gato, la irrupción de Lavagna como candidato queriendo competir en ese mismo espacio. Hoy se conocieron, un dato impactante de la Universidad Católica Argentina, cómo ha subido y mucho la pobreza multidimensional. Es decir, no solo la pobreza medida por ingresos, sino la pobreza medida por las situaciones estructurales que pasan con la vivienda, que pasa con las cloacas, el acceso a la educación, a la salud y demás. En ese contexto, José Nathanson en su columna va a mostrar con datos cómo el aumento en la pobreza está haciendo implosionar a la sociedad a través de, por ejemplo, mayor consumo de psicofármacos, drogadicción. Bueno, va a ser tema de la columna de José. Y tenemos hoy también el segmento de La Mirada Poderosa. Ayer, 24 de marzo, una marcha multitudinaria que sorprendió a la mayoría por la masividad. Se recordó las épocas más oscuras de violencia estatal de la dictadura. La mirada de la gente de La Poderosa no solo va a recordar la violencia estatal con un muy buen informe de aquellos tiempos, sino la violencia estatal que continúa, contemporánea, y en particular que tiene como víctimas a los más pobres, a los villeros de donde ellos vienen. Macri dijo que está caliente con aquellos que proponen soluciones que él considera mágicas. Para él es por acá, no hay otro camino, no hay alternativa. Bueno, hay mucha gente, muchísima gente del país, lo muestran las encuestas, que está caliente con él. Están calientes con él, con el gobierno y con sus políticas. Al final del programa le vamos a mostrar una serie de famosos que cuentan por qué ellos, como una especie de representantes de la sociedad toda, por qué ellos están calientes con el presidente y con el gobierno y sus políticas en general. Antes de todo eso, antes de ir al encuentro con Sergio Massa, un comentario, un análisis sobre los datos de pobreza difundidos hoy. Bueno, los datos son ya sabidos, en el canal fueron tratados con exhaustividad. Básicamente, lo que mostró, lo que difundió el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica es que la pobreza multidimensional, es decir, medida no solo por ingresos, sino también por condiciones de vida estructural, aumentó del 2015 al 2018 de 27% a 31,3%. Es decir, casi un tercio de la población no llega a fin de mes con el dinero del bolsillo y además carece de al menos uno de los accesos a las condiciones básicas de vida. Por ejemplo, no tiene cloacas o, por ejemplo, no tiene una situación habitacional digna. Paréntesis. Hay muchos kirchneristas que toman estos datos de la Universidad Católica para mostrar, para refrendar una realidad por todos conocidas. Deberían hacer un desagravio a la gente de la Universidad Católica Argentina, porque cuando la gente de la Universidad Católica Argentina durante el gobierno anterior mostraba datos sobre la pobreza que el gobierno anterior no quería medir, los agraviaban. Los desprestigiaban con acusaciones infundadas desde todo punto de vista. Ahora lo toman como cierta porque los datos coinciden con su mirada a la realidad.
merecería un desagravio, al menos un pedido de disculpa pública hacia la gente del Observatorio de la Deuda Social. ¿A dónde apunta el comentario que quiero hacer? ¿Por qué en Argentina hay semejante nivel de pobreza? Casi un tercio de la población en situación de pobreza multidimensional. ¿Porque el país es pobre? De ninguna manera. Ahora les voy a mostrar algo que seguramente a muchos de ustedes los va a sorprender y seguramente a muchos de ustedes les va a costar creer. Lo que les voy a mostrar es cómo Naciones Unidas divide al mundo, divide a los 189 países que hay en el mundo en 4 categorías. Una categoría es los países de muy alto desarrollo, la segunda categoría son los países de alto desarrollo, la tercera son los países de desarrollo medio y por último son los países pobres, los países de bajo desarrollo. Si yo te pregunto, ¿dónde ubicarías a la Argentina en esas 4 categorías? Seguramente muy pocos de ustedes ubicarían a Argentina entre los países de muy alto desarrollo. Sin embargo, y vamos a empezar a mostrar datos de Naciones Unidas. Hay en total de los 189 países que forman parte de Naciones Unidas, 58 en la categoría de países de muy alto desarrollo. Por supuesto que dentro de esos 58 hay diferencias, pero los 58 están caracterizados como países de muy alto desarrollo. Los 5 primeros, los 5 mejores países del mundo en términos de bienestar social: Noruega, Suiza, Australia, Irlanda y Alemania. De los latinoamericanos, el mejor ubicado es Chile, en el puesto 44, y Argentina está en este lote. Aunque muchos de ustedes, estoy seguro, les resulta inverosímil, no crean que esto sea cierto. Bueno, Argentina está en el puesto 47 dentro de los 58. No está entre los 10, 20, 30 primeros, pero está en el lote de los países de muy alto desarrollo. ¿Qué tiene en cuenta Naciones Unidas para elaborar esta clasificación y ponerle número al índice de desarrollo humano? Tiene en cuenta el nivel de ingreso, pero además tiene en cuenta la situación de la educación, además tiene en cuenta la situación en materia sanitaria, la esperanza de vida. Y con eso confeccionan un índice de desarrollo humano que ubica a la Argentina en el lote de los países de muy alto desarrollo humano en el puesto 47. Más o menos está rodeada, o sea, Argentina tiene un nivel de desarrollo muy parecido, los dos de arriba y los dos de abajo en ese ranking son Hungría, Croacia, Omán y Rusia. Argentina califica ahí. Vamos a seguir para hacer una especie de atlas. En la segunda categoría, los países de alto desarrollo. De los 189 hay 52 catalogados, clasificados como de alto desarrollo. Entre ellos, tomé algunos, en el puesto 60 está Irán, es de ese lote el mejor. En el 67 Serbia, en el 73 Cuba. Arriba de México, ¿no? En Cuba pesa mucho la alta calificación que tiene en términos de salud y educación, básicamente. Brasil en el 79 y Paraguay en el 110. ¿Qué ejemplos hay en la tercera categoría? Países de desarrollo medio. Vamos a ver que de los 189, en ese rango de países de desarrollo medio, hay 38. Por ejemplo, está Filipinas en el puesto 113, Egipto ahí nomás, India en el 130, una de las potencias cuando uno mire solamente el nivel de producción, pero cuando tiene en cuenta qué pasa con la salud, qué pasa con la educación, y que en India hay más de 1.300 millones de personas, pese a que producen mucho, en términos per cápita quedan muy mal calificados como países de desarrollo medio. En el lugar 130, Camerún en el 151. Y por último, los pobres, los países muy subdesarrollados de bajo desarrollo. Ahí tenemos 37 en total, están en esa categoría. Por ejemplo, Siria, Nigeria, Ruanda, Sudán,
Haití es el único latinoamericano que está en esa última categoría, y el país peor calificado de todos es Níger, que no es Nigeria, es Níger, en el puesto 189. Entonces la pregunta que uno se puede hacer, en un país de muy alto desarrollo humano, dicho y medido por Naciones Unidas, ¿cómo puede ser que haya más de 30% de pobres estructurales? Y la respuesta es muy compleja, pero tiene un elemento de sentido común, que es un país de muy alto desarrollo cuando lo medís, cuando lo ves en su totalidad, pero cuando lo ves en partes te encontrás con que hay mucha desigualdad, que hay 30% de pobres y hay un segmento de la población que la pasa muy pero muy bien, y una clase media que sobrevive más o menos, si es clase media alta o clase media baja. Quería puntualizar esa paradoja. Argentina es un país con enormes recursos. Cuando se la mide en su conjunto, insisto, dicho por Naciones Unidas, un país de muy alto desarrollo humano, pero que tiene muchísimos pobres. Parece una paradoja, pero es una realidad, una triste realidad, porque con las condiciones de alto desarrollo humano podría tranquilamente, con una mejor distribución, con mejores políticas, con política impositiva, por ejemplo, más progresiva, seguir siendo un país de alto desarrollo humano, pero sin ese estigma que indicó hoy la UCA y que el jueves va a mostrar el INDEC seguramente, de 1/3 aproximadamente de argentinos en situación de pobreza. De esto también vamos a preguntarle a Sergio Massa ahora en segundos. Gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Primera reflexión de estos datos y de estos números y de esa que yo Que en tu presenté como una paradoja. análisis está parte de la respuesta. Argentina tiene un problema de distribución del ingreso y tiene un enorme problema de política tributaria. Todos los impuestos que fueron naciendo por emergencia se fueron quedando, se fueron transformando en impuestos permanentes, y en general el peso de los impuestos sobre la vida de los ciudadanos a menor nivel de ingresos es mayor. Entonces hay argentinos que hoy trabajan 18 días al mes para pagarle al Estado, entre 16 y 18. El mejor ejemplo de esto y de cómo la Argentina tiene una mala política tributaria, una política regresiva, es el impuesto a los bienes personales. Este gobierno decidió aumentarte a vos, al señor que tiene un comercio, al que trabaja todos los días y tiene una casita, un auto, el impuesto a los bienes personales, la alícuota, pero al que tiene la plata en Suiza no. Eso termina impactando en esto que vos planteás, que es un problema de distribución muy serio. Ahora, Sergio, con absoluta franqueza, se te escucha mucho y vos has sido de los políticos que más insistió con la necesidad de rebajar el impuesto a las ganancias a los asalariados, ¿sí? A los trabajadores en relación de Desde el dependencia. 2013 lo vengo planteando. Pero no se te escucha tanto mencionar que los ricos pagan relativamente poco en bienes personales, incluso en ganancias. Es que hay veces que no se te permite, digamos, plantearlo. Fíjate que en este tema el primer ejemplo que te pongo es el de bienes personales y la alícuota que paga, por ejemplo, el que tiene la plata en Suiza, que paga más que vos, es menos que vos. O paga menos que el comerciante de Caballito. Pero coincidís conmigo que ponés más énfasis en ganancias de los trabajadores que en lo poco que... No, en general lo que se da es mucho más el tema, porque ganancias le afecta a 2.200.000 personas, y cuando hablas del impuesto a la minería, del impuesto al juego, del impuesto a los que tienen la plata en Suiza, pareciera que hablas de una pequeña minoría. Lo que yo digo es, la mejor forma de beneficiar al que paga impuesto a las ganancias por trabajar, porque el otro gran tema es que el salario no es ganancia, es remuneración. Jurídicamente, el impuesto a las ganancias es una aberración, porque el salario es remuneración, no ganancia. Y nació... que podemos discutir eternamente, lo podemos discutir, pero jurídicamente... En la mayoría de los países del mundo jurídicamente es una distorsión.
Pero lo que te quiero decir es, Argentina necesita una profunda reforma tributaria, una reforma que ponga mucho más acento en el patrimonio, mucho menos acento en, digamos, el flujo de ingreso de las personas, que ponga además de alguna manera menos peso sobre el que trabaja y el que produce y más peso sobre el que escolasea en el sector financiero. Argentina necesita definitivamente cambiar su sistema impositivo. Para eso, que pretendemos hacer desde el 10 de diciembre, es inexorable rediscutir el acuerdo con el fondo. Porque la carga de obligaciones para el año que viene, para el 2021, para el 2022 y para el 2023, si vos querés reformar el sistema de impuestos y bajar el nivel de ingresos del Estado, sin ajustar el Estado, porque esto que vos decías tiene una segunda pata, que es que el modelo de desarrollo humano necesita, para generar desarrollo inclusivo, es decir, prosperidad inclusiva, necesita inexorablemente el Estado activo. Las mejores políticas para... Que el fondo no te deja por la restricción fiscal. Bueno, hoy, el 11 de diciembre, hay que sentarse con el fondo y decirle, miren, este acuerdo que firmó Macri es un mal acuerdo para la Argentina, lo queremos rediscutir. Ya vamos a volver a eso, pero quiero ahora, bueno, lo pegué por el comentario inicial. El tema del día, del fin de semana, ¿qué pudiste averiguar? ¿Qué más sabés del robo a tus oficinas desde que te enteraste hasta ahora? Poco. Primero porque a mí no me modifica absolutamente nada. Nosotros tenemos un camino elegido, que es el camino de construir una nueva mayoría, que es el camino de darle a los argentinos una alternativa de gobierno, de construir además una agenda lo más amplia desde la oposición en materia de propuestas para el 11 de diciembre. Y entonces lo que hice fue preguntar qué había pasado, darle al apoderado del partido la instrucción de que mañana se presente en la causa, pedirle a los chicos la información de qué, digamos, qué se habían robado. Es curioso que en un robo... Y por ejemplo, crudos en memorias digitales de la visita a 13 provincias distintas. Lo que llaman el carpool, las vueltas mías en auto con distintos productores, comerciantes y dirigentes que... Viste, en Instagram o en televisión sale un minuto, pero son charlas por ahí de una hora. Estaban esas cosas, aparecen 4 horas de vacío en los que podrían haber copiado claves. Hoy hubo que hacer todo un trabajo de cambio en servidores, cambio en claves, en Instagram, en LinkedIn. No va a aparecer nada que te pueda complicar. Puede aparecer en que me pueda complicar. ¿En qué sentido? Algo que vos no quieras que se sepa. No, nada que yo tenga que ocultar, nada. Porque si tengo la libertad para enfrentar al gobierno diciendo lo que pienso, o para enfrentar procesos políticos diciendo lo que pienso sin dificultad, es porque no tengo nada que ocultar. El gobierno difundió hoy, a través del gobierno, imágenes, ¿no? Porque capturaron la imagen de quien entró a la oficina y aparentemente esa misma persona habría cometido varios hechos similares en robos de distintos edificios. ¿Le das crédito a eso? Yo voy a confiar plenamente en la justicia, sobre todo porque es la justicia de la ciudad. Voy a confiar plenamente en la policía de la ciudad. Espero que actúe también ciberdelito, porque aparecen, digamos, situaciones en servidores que aparecen interrumpidos en servicio a la misma hora en la que sucedió el hecho. Y aspiro a que, si fue un robo, el que robó vaya preso, y si fue otra cosa, también se descubra. Mira, no creo que haya que pararse en la cosa de la exageración de ninguna situación hasta no tener certeza. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque hoy los argentinos viven en medio de una cloaca, ¿no? Vemos todos los días que este D'Alessio, digamos, termina apareciendo en situaciones nuevas, distintas, de extorsión, de contacto con fiscales de la provincia, de contacto con causas judiciales de distinto tipo. ¿Qué opinión tenés sobre las sospechas que hay respecto a Stornelli? Que tiene la obligación de responder, que tiene la responsabilidad de explicar, que le doy el beneficio de la duda porque lo conozco hace tiempo, pero que como cualquier argentino somos todos iguales ante la ley y tiene que explicar. Con lo que ya se difundió no alcanza como para
que tengas una opinión condenatoria? Lo que pasa es que lo que fue apareciendo son parciales, y vos sabés, nosotros podemos tener una charla de 1 hora, y según lo que tomás, digamos, de corta y pega de un minuto u otro, y no quiero, así como defiendo el accionar de Ramos Padilla, y creo que tiene de verdad la decisión de desnudar frente a la sociedad argentina la inmundicia del mundo paraestatal de servicios de inteligencia. A mí en algún momento me tocó ser víctima real. Hoy hay un agente de inteligencia condenado a 12 años de prisión efectiva por el ingreso a mi casa, arma 22, silenciador. Mis hijos 2 años durmiendo en la cama de sus padres porque tenían miedo de estar en su propia casa. O sea que es un tema que me lo tomo con mucha seriedad, porque me tocó vivirlo. Y no es que hago de eso una cuestión de víctima, ni mucho menos. Creo que hay que darle al juez las herramientas para investigar, al fiscal la posibilidad de defenderse. ¿No crees que un fiscal, además con la responsabilidad de estar actuando en una causa tan importante, tan relevante como Gloria Gay, la causa de los cuadernos, debería haber colaborado de inmediato con la justicia, por ejemplo, entregando el teléfono? Sí. Pero te quiero decir una cosa, parte del error en la discusión es cuando se dice que, como está interviniendo en la causa de los cuadernos, debería de. Yo lo que creo es que, cualquiera, digamos, cualquiera, somos todos iguales ante la ley, Marcelo. Y me parece que ahí es donde aparece el estado de sospecha general. Y ahí es donde el gobierno trata de sacar ventaja, trata de dividir a la sociedad, trata de dividir a la oposición. Y no tenemos que caer en esa trampa. No tenemos que caer en esa trampa porque es la trampa con la que el gobierno pretende sostenerse en el poder. La idea de que acá no se está discutiendo la realidad de la Argentina, sino una cuestión de valores que es absolutamente subjetivo. Y acá lo que se está discutiendo en agosto y en octubre es la inflación que tiene este gobierno, el récord de los últimos 27 años, el valor de nuestra moneda, y este gobierno ha pegado una devaluación que destruyó el poder de compra de la gente, pero además destruyó el valor de Argentina. Hoy le decía a unos empresarios... Disculpame, te interrumpa, me están pidiendo una alerta por información de último momento. La información es que el fiscal Stornelli había dudas sobre qué iba a hacer mañana, si se iba a presentar o no en Dolores. La información es que Stornelli planteó la nulidad de la indagatoria de mañana, la actuación nula del juez Ramos Padilla en manifiesta incompetencia. Dice que está a derecho, que él se considera a derecho, y cuestiona al juez por irregular y lamentable avance sobre la tarea de acusar. Información de último momento, había dudas si iba a presentar o no. Temprano hoy parecía que sí, pero bueno, esta información indica lo contrario. Algo que la clave en todo esto es el poder que la Corte le dé y las herramientas que la Corte le dé al juez para avanzar en la investigación. Y que lo que necesitamos es precisamente que la Corte le dé todas las herramientas a Ramos Padilla. Me parece que eso es lo más importante. ¿No considerás que el procurador debería tomar cartas en el asunto, o sea, el jefe de Stornelli? En la medida que la Corte intervenga va a tener que intervenir el procurador. El problema es que tiene que intervenir la Corte, que es la vértice del Poder Judicial. Decidiendo, por ejemplo, ¿qué? Entre otras cosas, citando al procurador. Para que actúe, para que intervenga. El problema es que primero tiene que intervenir la Corte, procedimentalmente. Ajá. Ya que estamos en cuestiones de credibilidad o no, ¿crees la versión de Cristina sobre por qué Florencia Kirchner está en Cuba y su enfermedad? Sí, sin duda. Yo creo que
Lo dije hace algunos días en una entrevista con un colega tuyo. Yo creo que es muy importante que entendamos que cuando está en juego la salud y cuando están en juego los hijos, no está en juego la política. Y hay que sacar la política de esa miseria, porque parte de la recuperación de la confianza con la sociedad tiene que ver precisamente con que tengamos valores y límites a la hora de plantear la disputa política. La disputa política tiene que ser alrededor de cuestiones que tienen que ver con cómo le mejoramos la vida a la gente, no cómo destruimos al enemigo. Y desgraciadamente hoy pareciera que es una guerra del todos contra todos, donde la sociedad es testigo de un proceso de descalificaciones, de disvalores, que lo único que hace es no ver un rumbo claro a partir del 11 de diciembre. Este gobierno se va. Este gobierno está terminado porque la sociedad perdió la confianza, porque el mundo le perdió la confianza, porque los inversores le perdieron la confianza, pero sobre todas las cosas porque no ha logrado arrancar un proceso de ordenamiento económico mínimo. Yo a veces pongo el ejemplo, hasta por cuestiones naturales, soy de Tigre, digamos, vivo allá, y escucho al presidente que dice: los invito a remar sin llorar. Y la verdad es que la sociedad argentina lo que dice es: presidente, nos invita a remar en un bote que se está hundiendo y que no tiene ni timonel ni rumbo. Y ese es el problema más serio. Entonces, hoy es el tiempo en el que nosotros desde la oposición tenemos que mostrarle con seriedad a la sociedad cómo desde el 11 de diciembre vamos a poner de pie un país que está de rodillas. Para que el 11 de diciembre vos seas presidente tenés que ganar una elección. Te invito a compartir una encuesta publicada hoy por Ricardo Rubié, que muestra intención de voto. Ahí estamos viendo en pantalla. Esto es intención de voto para primera vuelta. Cristina 32.9, Macri 24.6, vos aparecés tercero con 11.2, Roberto Lavagna 10.5 y Nicolás del Caño 4.1. A partir de eso, la pregunta es: hasta hace 2 meses, 3 meses, 4 meses, Roberto Lavagna era un compañero tuyo. Sigue siéndolo. Hoy parece más un adversario. No, de ninguna manera. Nosotros tenemos establecido una relación de colaboración, no de competencia. Y además entendemos que lo más importante es que tengamos la capacidad de construir una alternativa. Yo sí siento que la alternativa no puede tener solamente un sesgo mirando a algunos sectores, sino a todos. O sea, ¿a qué te referís? Es importante que los gobernadores sean parte, es importante que los intendentes se sientan parte, pero además es importante que la sociedad civil, que los sectores progresistas, que los sectores peronistas, que todos aquellos que creemos que en la Argentina tiene que haber una nueva mayoría, tengamos la capacidad de contarle el para qué a la gente. Ahora, entonces... Pero pregunta elemental, sí. Sergio. Lavagna ha sido muy claro. Yo no participo de las PASO compitiendo. Yo voy a las PASO solo. Sí. Si eso es así, el espacio de el peronismo alternativo, es decir, lo que está entre Macri y Cristina, va dividido. Lo que le resta, te diría... Yo no creo que eso suceda. Yo creo que hoy... Bueno, yo no creo que eso suceda finalmente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo charlo con Lavagna, porque charlo con Urtubey, porque charlo con Pichetto, porque sabemos de la importancia... ¿Y qué solución imaginás? Sabemos de la importancia que tiene la primaria, sabemos que la primaria nos va a mostrar como alternativa, sabemos que esa primaria además hay que ampliarla, y creo que todos tenemos conciencia de que acá no es un problema de ponerse personalmente en la actitud de soy yo, no es nadie. Yo creo que hay que ponerse en la actitud de tenemos que darle a los argentinos un nuevo gobierno, porque es el reclamo... ¿Pensás que Lavagna puede desdecirse? Yo creo que en el final del camino lo que vamos a tener es a una enorme cantidad de dirigentes construyendo con colaboración un nuevo gobierno para la Argentina. Y ahora, efectivamente... ¿Cómo resolvés candidatura? El dedo de la gente, la primaria, el dedo de la gente. Es el mejor mecanismo. Pero para que Lavagna participe, tiene que desdecirse de lo que... No, pero es que no es un problema de decirse o desdecirse, es un problema de entender cuál es el mejor mecanismo para construir una nueva mayoría. Además, ¿lo charlaste son con escenarios... él desde...? Sí, claramente. ¿Desde y son que... Sí, claramente. Y son escenarios hipotéticos, y creo que él al principio lo planteó y ya no lo está planteando. Y me parece que el desafío que tenemos no es tanto la discusión de los nombres, porque si no es una discusión de vanidades, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con la educación en la Argentina?
Bueno, en definitiva... Pero es que no es menor. Julio, no, obviamente, pero... ¿Qué vamos a hacer con el sistema de ciencia y tecnología en la Argentina? ¿Qué vamos a hacer con el empleo en la Argentina? ¿Qué vamos a hacer con las jubilaciones en la Argentina? ¿Cómo vamos a sacar del pozo a los que hoy, con el tarifazo de 3 años consecutivos, que transfirió 960.000 millones de pesos del bolsillo de 30 millones de argentinos al bolsillo de 10 empresarios, cómo vamos a hacer para recuperarles el poder de compra a los argentinos? Yo creo que la discusión es esa. Por último, supongo que no tenés tanta fe como para pensar que podés ganar a primera vuelta. Y todo indica que nadie va a ganar en primera vuelta, que se va a llegar al balotaje. ¿Entre quién y quién? Yo creo que si construimos de manera inteligente la oposición, si le mostramos qué vamos a hacer desde el 11 de diciembre en la Argentina para poner de pie a la Argentina, si le mostramos un proyecto federal y con sustentabilidad económica, la oposición en la Argentina va a ganar en la primera vuelta. ¿Por qué? La primera vuelta. Porque creo que este gobierno está terminado. Porque la sociedad le perdió toda confianza. Hay dos oposiciones, Sergio. Bueno, es que yo creo es que... muy difícil juntar 40%. Yo quiero ver cómo termina el escenario electoral en el momento de inscribir las candidaturas. Y me parece que lo que tenemos que tener es todos la inteligencia de no mirar de manera mezquina cuál es el lugar de cada uno, sino de hacer ese algo que nos reclama la gente, que nos pide, que encontremos un camino para terminar con esta etapa de decadencia y volver a poner de pie a la Argentina. Gracias por venir. No, por favor. Ahora, enseguidita, con 31,3% de argentinos pobres, José Nathanson, en ese contexto, nos va a explicar cómo la sociedad, parte de la sociedad, está implosionando. Nuestro columnista político, José Nathanson, muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. La sociedad implosiona, ¿qué significa? Significa que explota para adentro. Registramos los nuevos índices de pobreza que anunció hoy la UCA, 31,3. Se van a conocer, creo que el jueves, los jueves índices 27. del INDEC. Aumentó el desempleo 9,1 promedio nacional, arriba de en 2 cifras ya en el conurbano. ¿Por qué todo esto no se articula en un movimiento de contestación más amplio? ¿Por qué no hay una reacción popular más fuerte? Bueno, hay varias Mucha gente se pregunta Es una eso. gran pregunta, sí. Gente que recorre mucho los conurbanos se pregunta eso. Hay una explicación. ¿Qué pasa que no hay más reacción? ¿Por qué no explota? Bueno, una posibilidad es registrar cierta contención social que hace el gobierno a través de políticas mínimas de asistencia, etcétera. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que no falta tanto para las elecciones, entonces puede haber ahí una cierta paciencia social esperando el cambio. Yo quiero abordar ahora una tercera idea, que es la idea de que la gente está explotando hacia adentro. ¿Qué quiero decir con implosión social? Aumento de la violencia intrafamiliar, pequeños conflictos callejeros en los barrios que rápidamente escalan a una pelea mortal. Esto, gente que recorre los barrios lo ve muy claramente. Aumento de consumo de drogas, alcohol y de psicofármacos. Vamos a ver algunas placas que muestran esto. Este es un trabajo muy completo del Cedronar, donde se muestra, se le pregunta a la gente, en este caso a chicos muy jóvenes, de 12 a 17 años, si consumieron alguna de estas sustancias, tabaco, alcohol, marihuana o alguna otra droga ilícita, puede ser cocaína o lo que sea, paco, etcétera. Entre 2010 y 2017. Fíjate cómo aumentan todos. Todas. Ahora, fíjate, marihuana prácticamente se triplica, alguna droga ilícita prácticamente se duplica, y hay un aumento también muy fuerte del consumo de alcohol. O sea, la canalización del malestar en parte va rumbo a este tipo de... Efectivamente, a este tipo de sustancias, digamos, como dice Berbisky, sustancias psicoactivas prohibidas por las autoridades sanitarias. Bueno, en estos casos, no todas prohibidas, el alcohol y el tabaco son legales. Una manera de evasión. Una manera de evasión, pero la pregunta sería, Marcelo, ¿todos los sectores sociales, todas las clases sociales recurren a estos mecanismos de la misma manera? Vamos a ver una segunda placa donde se muestra cómo esto se distribuye de manera desigual según el tipo de ocupación que realiza la persona. Acá le preguntaron a la gente, este es un gráfico de prevalencia en el último año de tranquilizantes y ansiolíticos. Podría haber elegido cualquier otro indicador, pero elegí tranquilizantes y ansiolíticos. Clonazepam, etcétera, etcétera.
2% desocupados, ocupados 0,7% y inactivos 0,6%. Es decir, más del doble de prevalencia en personas que no tienen trabajo que en personas que tienen trabajo. El triple casi. Casi el triple. Una sensación obviamente de angustia, de impotencia, de no tener nada que hacer, de tener el día desorganizado, que lleva a la gente que no tiene trabajo a medicarse mucho más que los que tienen trabajo. Si uno lo hiciera el corte por estrato social, por categoría ocupacional, los profesionales recurren a las drogas mucho menos que los no profesionales, por ejemplo. Está todo largamente demostrado en el trabajo de la Cedronar. Y vamos a ver un último gráfico que también me parecía muy interesante, que es, en este caso, de la UCA, que muestra lo que ellos llaman el malestar psicológico. Ellos dicen, claro, hay condiciones objetivas del malestar o de la pobreza, etcétera, no tener casa, no tener baño, no tener trabajo, no tener ingresos, pero también hay malestar psicológico. Es decir, gente que manifiesta que tiene ansiedad, impotencia, ataques de pánico, bueno, diferentes tipos de dolencias psicológicas. Fíjate, está desagregado en este caso por categoría ocupacional. Arriba en amarillo, trabajador marginal. Fíjate cómo empezó el 25, sube, baja de yo, ahora estamos en el 33,3% de los trabajadores marginales dicen haber manifestado malestar psicológico en el último año. No es casual que el dato se parezca al de pobreza. Al de pobreza, efectivamente, casi se sobreimprime. Ahora, si ves obrero integrado, que es la siguiente categoría ocupacional, es más bajo. Si ves trabajador medio no profesional, que yo un trabajador, no sé, un tornero mecánico, es menos. Y si ves un trabajador medio profesional, es 10,5. O sea, hay 3 veces menos de malestar psicológico que en los trabajadores marginales. Cuanto peor situación, peor mayor, está. Y hay un último dato, Marcelo, efectivamente, un último dato que me parece muy interesante, que es en esta misma encuesta de la UCA, no traje el gráfico para no sobreabundar, pero lo que ellos llaman la sensación de afrontamiento negativo. Afrontamiento negativo. Es el predominio en las personas de conductas tendientes a evadir ocasiones para pensar en la situación problemática sin realizar intentos activos para tratar de resolverla, es decir, la sensación de que no puedes hacer nada con lo que te tocó. Resignación, brazos caídos, impotencia, me noté yo, la sensación de no poder hacer nada con lo que te tocó. El 30% de los pobres tienen esta sensación de afrontamiento negativo, el 20% de los no pobres. Y en el caso de los pobres, unidos a una cosa más, que es muy impresionante, que es la creencia del control externo, que es la gente tiene la sensación de que lo que le pasa en la vida no tiene que ver con lo que ellos hagan o dejen de hacer, sino con circunstancias externas. Puede ser el clima, puede ser el gobierno, puede ser la globalización, lo que sea, pero los inmigrantes... No son dueños de su destino. No son dueños de su destino. 30% en los pobres, 20% en los no pobres. Entonces uno podría decir, y con esto por ahí concluimos, Macri logró evitar el estallido por vía de privatizar la crisis, de empujarla hacia las puertas de los hogares y de las personas. Clarísimo. Gracias, José. Enseguidita, la nueva sección que tenemos desde hace algunas semanas, La Mirada Poderosa. Cronistas, mujeres, villeros del colectivo La Poderosa, con su mirada particular. En este caso, la violencia estatal. Ahora, en segundos. La cronista de hoy se llama Alejandra Díaz. Alejandra, gracias por venir. Alejandra Díaz es habitante de Villa Zabaleta. Del núcleo habitacional transitorio Zabaleta. Núcleo habitacional transitorio, así se llama. Hace 50 años que vivo ahí. 50 años. Después, si hay tiempo, quiero que nos muestres algunos certificados que me anduviste mostrando antes del programa. Violencia estatal, ayer 24 de marzo. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a ver una breve introducción de 2 personas luchadoras, como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hablando sobre la represión estatal de ayer y de hoy, justamente. Estamos viviendo unos días muy especiales porque se está recordando el 24 de marzo. No queremos comparar para nada, por Dios,
la dictadura que tuvimos, cívico-militar, eclesiástica y económica, con este estado de gobierno autoritario. Denunciamos, sí, que hay una fuerte represión, que las fuerzas de seguridad vienen preparadas, especialmente por la señora Bullrich, para castigar, y le decimos que no queremos volver al pasado. ¿Están deteniendo? Ahí están. Este presente está en riesgo con las políticas neoliberales, que son de marginalidad, de persecución, de represión contra los jóvenes, contra los niños. De reclamar al Estado que cumpla con los derechos humanos, con la Constitución Nacional y con la vida. Construir la paz es asumir el desafío. Hoy la gran revolución del siglo XXI es la paz. Como decía Nora Cortiñas, sin de ninguna manera querer equiparar lo que fue la dictadura con lo que está pasando ahora, sí hay una continuidad en violencia estatal. Entrevistaste a dos vecinas, una de la Villa 21-24, Celia, que sufrió en carne propia la dictadura, que resistió ahí para defender las viviendas de la villa. O sea, la violencia estatal de la del golpe dictadura. militar. Y otra vecina de Tucumán, del barrio La Bombita, que le mataron a su nieto, a Facundo Ferreira. ¿Eso? Eso el año pasado, en plena democracia. Informe, la mirada poderosa. El 24 de marzo de 1976 era una noche ya fría y de repente entraron con todos los camiones, todo eso, como diciendo cierren las puertas y apaguen las luces, guarden los perros. Así que a partir de ahí era el toque de queda del golpe militar, ¿no? Y después de eso, bueno, viene lo peor para nosotros, porque fueron secuestrados los compañeros, que fue el 29 de abril, más o menos un mes después. También en el mismo tono vinieron con los camiones y así sucesivamente hasta que fueron deteniendo a cada compañero. Y yo vivía cerca de la casa de Ricardito, o sea, una casa y la otra era la mía, entonces pude ver el secuestro así en vivo del compañero. A Ricardo Gamarra Ortiz le sacaban entre 4 militares y el otro le iba dando ya patada por los riñones. Cuando venían las topadoras a los desalojos y nos organizábamos todo con las mujeres, bueno, era muy chica inclusive, ¿no? Entonces tal vez por eso no tenía miedo. Entonces, bueno, quedábamos ahí en la puerta y le decíamos, bueno, si quieren echar la casa, echen arriba de nosotros, que estamos dispuestos a morir. Las casas que ustedes defendieron, ninguna fue tirada. No, ninguno. Lo que estuvimos las mujeres, ninguno. Nosotros pusimos nuestro cuerpo como un terraplén para lograr la democracia, inclusive nosotros peleamos muchísimo. Siempre fue el reclamo del PAN, vivienda digna, educación para todo, una jubilación digna, todo siempre la misma pelea que todavía parece ayer, todos los títulos que uno ve parece ayer, ¿no es cierto? Antes, por ejemplo, venían los militares con un tanque, viene todo armado, vestido de verde, de bota, haciendo ruido, entonces uno ya sabía que venía un milico en el barrio. Pero ahora no, ahora te viene con leyes que aprueben entre ellos. Para poder seguir existiendo ellos, cambian de nombre nada más. Entonces la represión es como que siempre estuvo latente. Ya fueron liberados 2 policías, presuntamente un joven de 12 años que iría contramano, le disparan y lo matan. Él fue asesinado por policía, que le pegaron 7 balazos de goma y uno con la arma reglamentaria en la nuca que le salió por la frente. Sangre fría, cómo lo mataron, que él apenas tenía 12 años. Él ingresó al hospital como Facundo Burgo, de 18 años, siendo que él es Facundo Ferreira, de 12 años. Bueno, me dijeron que era el accidente vial, hablé con el jefe de
del hospital y me dijo que la policía lo había ido, lo había tirado como un NN. El policía que lo mató, Díaz Cáceres Mauro, teníamos el video a donde él está haciendo la pericia de todo, diciendo que para mi entendimiento que lo tenía que hacer la división de homicidio. Y tenemos a donde él está colocando el arma, porque en primer momento dijeron que había 2 armas calibre 22, diciendo que sale después que la única arma que encuentran es la arma del policía, la de 9 milímetros. A partir de, digamos, marzo ha sido el asesinato de Facundo y hasta el mes de julio, ahora tenemos 3 ataques en la casa. Me mataron el perro de Facundo, balearon la casa. Yo lo único que pido por Facundo, pido 1 y 1000 veces que se haga justicia. Violencia en la dictadura y violencia contemporánea. Alejandra preparó además algunos datos, veamos testimonio. Alejandra tiene datos. ¿Qué datos? Bueno, esta Alejandra? placa nos va a hablar de los casos, cómo fueron acrecentándose en diferentes años. En el 2015, un caso de gatillo fácil cada 28 horas, o sea, una víctima. 2016, cada 25 horas. Y estamos hablando de la doctrina de Chocobar. ¿Solo pibes? Pibes y pibas. Pibes y pibas, o sea, pero menores, pero jóvenes. menores, entre 15 y 25 años estamos Uno hablando. cada 28 en 2015. En el 2017, uno cada 23 horas. O sea que las fuerzas de seguridad de hoy asesinaron a 1.303 víctimas, perdón, por gatillo fácil. Del 2015 hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué otra información? Tenemos otra placa. Estos son datos de Correpi. Datos de Correpi. De Correpi. La coordinadora contra la represión policial y estatal. Y estatal, ahí está. Desde 1983 hasta febrero del 2019, tenemos 6.564 casos de muertes. Con gatillo fácil. Con gatillo fácil. O sea que es el 42% de las víctimas tenían, o sea, es lo que dijimos en la placa anterior, que tenían entre 15 y 25 años. El 42%. El 42% de las víctimas. Tremendo. Y por último... Por último vamos a ver la dictadura militar. Las villas en la dictadura militar. Algo veíamos, ¿no? Ahí en las imágenes. Las imágenes sí, nos hablaban de ayer y de hoy de la población. El 92% de la población de las villas de la ciudad de Buenos Aires fue desterrada durante esa época. Tras una ordenanza, la ordenanza número 33.652, que estaba Osvaldo Cacciatore, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, que decía que había que erradicar las villas. Y hoy todavía seguimos teniendo villas en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Alejandra. Informe de la mirada poderosa sobre violencia estatal de los años negros, pero que también se manifiesta lamentablemente ahora. Les decía al comienzo del programa, Macri dice que está caliente porque algunos proponen soluciones que él considera mágicas. Ahora en un ratito te vamos a mostrar famosos que están calientes con él.